Bueno, ya estamos al aire. Gracias por bienvenidas y bienvenidos. Ribelino Rueda, es un gusto tenerte en este espacio, periodista y colaborador de Milenio. Hola, ¿qué tal, Marta? Muchas gracias por la invitación. Guadalupe, ¿qué tal? Buenas, Ricardo, ¿qué tal? Buen año. Un abrazote a todos ustedes, al auditorio. Gracias también. Feliz año. Ahora sí, por la prisa ya ni siquiera saludé, ya ni siquiera deseé pues lo mejor para este 2025 para los tres. Ricardo Ravelo, periodista y escritor, experto en temas relacionados con el crimen organizado. Bienvenido. No, ahora sí. Ahora sí, adelante, Ricardo. Parece que se mutea o te muteas. A ver, vamos a ver qué pasa ahí. A ver. Algo pasa. Tienes muteado tu micrófono. ¿Ya? ¿Ahí? Ya, ahí está bien. Ahí está perfecto. Bien, bueno, buenas tardes. Aprovecho para saludar al auditorio, desearles un feliz año y ahí espero que, bueno, pues se cumplan todos los objetivos que se hayan trazado para este 2025. Gracias, Ricardo. Y bueno, saludo a Guadalupe Correa. Guadalupe, profesora investigadora de política y gobierno, especialista también en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Bienvenida. Muchas gracias, Marta, Olivia, un placer, feliz año, Ribelino, feliz año, Ricardo, un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias, bienvenidos todos. Pues, sobre todo esperando que, decía yo al principio, más allá de deseos, es los propósitos constantes y sobre todo, pues, aunque es bastante lugar común, salud, alguien decía trabajo, dinero, no, mejor dinero y menos trabajo, pero bueno, cada quien tiene sus prioridades y sus tiempos. Gracias, compañeros, por esta primera mesa de seguridad. Y bueno, aunque no lo teníamos así bueno, sí lo tenemos en este sentido. Quisiera preguntarles primero acerca de estos atentados en los Estados Unidos, este mensaje, ¿cuál es el mensaje hacia esta administración que inicia dentro de 18 días este segundo periodo de Donald Trump? Ribelino, adelante. Sí, Marta, pues una señal preocupante. Todavía no se sabe bien el móvil, pero pues ahí tiene la Unión Americana varios frentes abiertos, tanto internos como a nivel mundial. Los últimos 4 años, hay que recordarlo, estuvieron caracterizados por la polarización. No son los 4 años, los 8 años desde el primer mandato de Donald Trump. Hay que recordar cómo termina el gobierno de Donald Trump con la toma del Capitolio por parte de sus simpatizantes, pues todo un periodo también que se dio durante el gobierno de Joe Biden, pues que se abren frentes de guerra en Ucrania, y sobre todo en Medio Oriente, en Palestina, primero con estos ataques terroristas del grupo Hamas en noviembre de 2023 y la respuesta desmesurada que pues ya estamos viviendo pues desde hace unos meses, este genocidio que se está viviendo en territorio palestino, en Gaza, y esta guerra que ya se extendió pues a Líbano, a Siria. ¿Y por qué lo decimos? Pues Estados Unidos es el principal promotor y el principal defensor del Estado sionista de Israel en Medio Oriente, y pues estamos a unos días, como bien decías al principio o antes de iniciar este espacio, a unos días de la toma de protesta el segundo mandato de Donald Trump, y también una campaña que se caracterizó por un atentado. Fueron dos, pero uno muy vistoso, muy mediático, francotirador que disparó en su contra, que de hecho hirió ahí a
algunas personas. Entonces, pues si es una señal, hay que ver, hay que esperar los resultados, hay que esperar las investigaciones, qué móvil tuvo, porque bueno, pudo haber sido también un evento de fin de año de una persona trastornada que arrolló a esta multitud, pero también hay que estar pendiente de si efectivamente se trata de un atentado terrorista, pues que enciende los focos de alerta a unos días de la toma de protesta de este controvertido personaje que es Donald Trump. Gracias, Ribelino. Ricardo, el propio FBI ha reconocido que fue un ataque terrorista en uno de los 3 hechos violentos entre el Año Nuevo y el día 1 de este 2025. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, tiene tintes de terrorismo, si ellos así lo califican, bueno, es que tienen ya elementos para considerarlo esto un ataque terrorista. Yo coincido con lo que dice Ribelino en el sentido de que, bueno, pudo ser una persona que estaba fuera de sus facultades en ese momento, de control, y los arrolló, aunque, bueno, hay un elemento también ahí adicional que hablan de que fue intencional, y todas las demás acciones de violencia que vimos, digamos, en Las Vegas, en el caso cerca del Hotel Trump, pues pueden considerarse protestas, reacciones, pues por todo este discurso violento del propio presidente electo, el anuncio de las políticas duras que dice él que va a implementar a partir del primer minuto de gobierno de este 20 de enero, y sin duda, pues también no está ajena a la parte internacional con todo lo que implica que Estados Unidos siga apoyando con dinero y armamento pues, la guerra en Ucrania, su participación en la parte de Palestina, etcétera. De tal manera que, bueno, es un cóctel de muchas cosas. ¿Por dónde viene la violencia? Pues hay muchos frentes. Estados Unidos, por desgracia, tiene muchos frentes abiertos a nivel mundial, de tal manera que, bueno, pues ellos siempre han estado siendo vistos como blancos de estos grupos que se oponen, que están en contra de estas políticas internacionales que solamente incitan a la violencia. No va a ser fácil, evidentemente, para Trump gobernar sin este tipo de eventos, sin estas sacudidas. Es decir, si ya en este momento están calificando este atropellamiento masivo como un acto de terrorismo, pues bueno, y todavía no toma posesión, pues yo creo que va a ser un periodo de 4 años muy agitado para Estados Unidos y para el resto del mundo, precisamente porque pues el mundo no está ahorita en condiciones de meterle más gasolina, más fuego, pero pues Trump con su discurso, sus acciones, su prepotencia, pues sin duda no será una postura dócil, una postura flexible, va a ser una posición muy dura que también, hay que decirlo, traerá consecuencias para Estados Unidos. Gracias, Ricardo. Guadalupe, en esta cuestión de los mensajes y pareciera bastante claro un automóvil Tesla rentado por un soldado enfrente del hotel de Donald Trump. ¿A qué te suena? Tienes silenciado, ya me regañaron que muteado, no, tienes silenciado tu micrófono, adelante. Muy bien, sí, bueno, hay tantas versiones, pero sí hay un hilo conductor que valdría la pena investigar, ¿no? El día de hoy Candace Owens habla de que aparentemente estos 2 incidentes están relacionados con la misma base militar. A mí algo que me llama la atención, y creo que Ribelino dijo muy bien, empezando a hablar de extremismo, de terrorismo, ¿no? De lo que ha sucedido en la Franja de Gaza, el problema en Medio Oriente, el genocidio en Medio Oriente, qué problema ni nada, ¿no? El genocidio en Medio Oriente, el avance
del sionismo y el gran impacto y el control que tiene sobre el gobierno de los Estados Unidos. Este tipo de cuestiones que van más allá de lo meramente material, de los recursos, que claro que están involucrados ahí, ya es una cuestión mucho más cultural, ¿no? De idea, de un grupo que se siente elegido en muchos sentidos, independientemente de lo que se hable, ¿no? Lo que significa el sionismo y lo que significa que el gobierno de los Estados Unidos esté preparando también el camino para continuar con una represión de quien quiera, criticar, ¿no? Políticas ya muy agresivas a nivel de, bueno, la política exterior muy agresiva de los Estados Unidos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el terrorismo, y lo hemos visto últimamente, ¿no? ¿Quién alimentó a Hamás? ¿Por qué surge Hezbollah? Y cada vez que Hezbollah hace algo, que Hamás hace algo, pues la respuesta es muy importante, es masiva, ¿no? Y pues lo que acaba de pasar en Siria, ¿no? Estos grupos terroristas que aparentemente tienen una conexión con los aparatos de inteligencia de los Estados Unidos, con el Mossad, con Israel, con los servicios de inteligencia ingleses, ¿no? De eso se ha hablado muchísimo, ¿no? Tenemos obviamente muy pocas evidencias, tenemos hechos que podemos conectar, pero realmente no tenemos una evidencia, solamente se puede plantear una hipótesis de conspiración, pero sí, con algunos de estos actores, pues han estado relacionados, ¿no? Con las agencias de inteligencia, han estado en las cárceles, las prisiones de los Estados Unidos y operan en estas zonas, ¿no? ¿Y qué ha sido el terrorismo? Los actos terroristas han justificado acciones de política exterior de los Estados Unidos masivas. Después de los atentados del 11 de septiembre, cambia toda la configuración del aparato de seguridad fronteriza, de seguridad nacional. Surge el Departamento de Seguridad Nacional del DHS, por sus siglas en inglés, y además avanza Estados Unidos en regiones que no se podía si no hubiera sido porque hubiera sido un acto terrorista, ¿no? God Bless America. Y ahora, en este momento, los ataques terroristas van, eso es una línea de investigación, van supuestamente contra Elon Musk y contra Donald Trump. ¿Por qué? Porque está todo relacionado y ellos son ahora los que van a estar supuestamente por la división que generan en los Estados Unidos, son los que están, a los que van a querer matar, ¿no? Como el supuesto atentado, el atentado a la vida de Donald Trump cuando era candidato, ¿no? Esto genera también la posibilidad de represión hacia la sociedad civil, de establecer muchas más acciones como las que se han establecido en los aeropuertos, en los puertos fronterizos, con el tema del terrorismo. ¿Qué es lo que va a pasar con estos actos que se califican como terrorismo doméstico? Que tendrían que estar vinculados, que el último destinatario tendría que ser el Estado estadounidense, ¿no? No el gobierno de los Estados Unidos, el Estado estadounidense. No sé cómo van las investigaciones del FBI sobre si el destinatario final era los Estados Unidos, pero Donald Trump en su red Truth Social habló de que el atentado de Nueva Orleans tenía que ver con personas que no eran de este país, aunque parece ser que los dos atentados tienen vínculos, ¿no? Con bases militares y personal militar de los Estados Unidos, no necesariamente con migración. Pero entonces estamos hablando de terrorismo, estamos hablando de represión de la sociedad civil, estamos hablando de militares, ¿no? Del aparato militar, moverlo para controlar, supuestamente para fortificar y para dar la seguridad de ahora los hombres fuertes de los Estados Unidos y de los Estados Unidos en sí, en un mundo muy convulsionado, que muy probablemente o probablemente estos mismos atentados pues no sean necesariamente tan directos, ¿no? De provocación del odio de otro grupo. También existe la posibilidad, existe esta hipótesis de que alguien los puede haber generado, ¿no? Las operaciones de falsa bandera. Se ha hablado el día de hoy de la posibilidad de estas operaciones de falsa bandera y muchas veces se ha hablado de eso cuando se habla de terrorismo. Pero bueno, son temas muy complejos del que no tenemos mucha información, pero sí podemos plantear múltiples hipótesis, ¿no? Y se han planteado a lo largo de todos estos meses, a lo largo de estos años, cuando se habla de terrorismo.
Gracias, Guadalupe. Y justo hablando de Estados Unidos, hablando de información que se da de pronto en enero, recordemos que el año pasado, en enero, se dio como una especie de nado sincronizado en contra del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, la semana pasada publica el New York Times un reportaje donde señalan que es posible que, donde hablan, vamos a quitar un poco primero esta aclaración, vamos a dar el contexto primero de un supuesto narcolaboratorio de fentanilo en Culiacán, Sinaloa, ahí firmado por 2 reporteras y donde señalan que se estarían haciendo pues elaborando fentanilo. Ya salió la presidenta la semana pasada a señalar que esto era, pues que no era del todo veraz, y también han explicado, entre otras cosas, que el fentanilo comienza con 0.2 miligramos, es decir, 200 microgramos, algo así como 3 o 4 pequeños granos de sal, y que es 50 veces más potente que la morfina, y que pues obviamente esto compromete la vida de quien lo está manipulando. En estos videos vemos cuestiones pues como lo que más ha destacado después de ese reportaje es la inmensa ola de memes, en el sentido de que pues está este operador, ¿no? Un poco el sarcasmo mexicano, el operador con su Coca-Cola y con su salsa Valentina ahí platicando y demás. Pero bueno, hoy nuevamente la presidenta sale y hay una química de la Secretaría de Marina donde señala cuáles son las irregularidades, al menos en este reportaje, que no sería del todo creíble. Ahora sí, el New York Times hace un comunicado donde señala que está respaldando completamente esta versión. Dice el New York Times, tiene absoluta confianza en nuestro reportaje sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México. Nuestras periodistas pasaron meses investigando la industria del fentanilo, citaron oficialmente a funcionarios y exfuncionarios mexicanos sobre estos temas y documentaron la operación de un laboratorio de fentanilo en Sinaloa. Respaldamos plenamente la reportería, dice el New York Times. Esto al respecto. Rivelino Rueda, ¿cuáles son las dudas? ¿Cuáles son los comentarios que tienes al respecto, pues, de todo este tema? Sí, Marta. Pues este reportaje, hay que recordar, se une a una larga cadena de publicaciones, pues de este todavía influyente periódico, pero ya sobre todo cuando se tocan temas, es natural cuando se tocan temas de lo que ocurre en México, cuando destapa algún tema nacional, pues es obvio que se dé este debate. Por ahí recuerdo lo de la línea 12, también muy cuestionado, sobre que sacaron miles y miles de fotografías para detallar exactamente que que con tiempo se avisó que había problemas en la estructura de la construcción de este tren elevado en la línea 12 y el accidente que vimos donde lamentablemente fallecieron varias personas. También por ahí en la pandemia un reportaje sobre que el gobierno de México estaba ocultando el número de muertos, también se hizo un debate muy grande sobre este hecho. Y el último, que creo que fue el último, que el presidente Andrés Manuel López, expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo detuvo un día antes, horas antes de que saliera, que sale a comentar que tenía información de que iban a sacar un reportaje sobre sus presuntos vínculos con con grupos de la delincuencia, con un cártel del narcotráfico, el cártel de Sinaloa, y que también involucraba a sus hijos. Y al final, pues generó un debate. El New York Times ese mismo día también sacó un comunicado de este tipo, pues diciendo que efectivamente no tenía, que las fuentes no eran
oficiales, que eran versiones de algunos elementos de inteligencia del crimen organizado y todo esto, ¿no? Y bueno, nos vamos ahora con este nuevo reportaje que a mí me llama mucho la atención porque pues es un tema que ya habían tratado otros medios de comunicación y que efectivamente demostraban pues que se producía en México, en el laboratorio de Sinaloa, y que el proceso requería una seguridad en la protección de las personas que hacían o que manufacturaban esta droga, que hay que recordar, el fentanilo pues es una droga que se utilizó o que se utiliza en la industria, en el sector farmacéutico, para cirugías, para enfermedades terminales, y que de repente cuando se dio este boom de que el fentanilo era una sustancia adictiva y que estaba matando a más de 100,000 estadounidenses, pues se dio todo un fenómeno que se desapareció. Muchos médicos hablaban, cirujanos, que era un medicamento sumamente importante para el tratamiento de enfermedades terminales, para los dolores que padecían estos enfermos, para intervenciones quirúrgicas, pero el fentanilo, al mezclarlo con otras drogas o con otras sustancias, pues precisamente produce esta letalidad, estas sobredosis que han llevado a grandes sectores de la población, sobre todo estadounidense, y lo vemos, y vemos videos que hay barrios en distintas ciudades de Estados Unidos que parecen barrios de zombies, ¿no? Que están embrutecidos, personas que tienen sobredosis, y que ahí están las cifras, ¿no? En los últimos años, más de 100,000 muertos han provocado este consumo, esta pandemia que se está dando. Ahora, lo delicado efectivamente es que este reportaje salga después de que, como decía Ricardo Ravelo, pues de estas amenazas, de esta paranoia, de este lenguaje, de esta narrativa violenta de Donald Trump hacia México, en donde maneja que va a declarar a los grupos de la delincuencia organizada, a los cárteles de la droga, los va a declarar como grupos terroristas. ¿Por qué? Pues porque se presta a este pretexto, y como decía Guadalupe, como ocurrió en Medio Oriente, en Palestina, se presta al pretexto de invasiones. ¿Y qué implica declarar a un grupo criminal, a un grupo del narcotráfico como terrorista? Pues una acción bélica. Y también lo planteó Donald Trump en este lenguaje, en esta narrativa de amenazas, de también no ver lo interno, ¿no? De no ver el problema que tiene hacia el interior, este grave problema, esta pandemia que tiene, pero aparte que estos grupos criminales son nutridos con armamento que viene precisamente de la Unión Americana, y que está un juicio ahí, y que está detenido, y que no se ha hecho nada para detener la violencia provocada por estos grupos de la delincuencia organizada con armas que vienen precisamente de Estados Unidos. ¿Y por qué lo decimos? Hay un ejemplo. Este periódico de New York Times, también muy relacionado con intereses comunistas, con intereses económicos muy poderosos en Estados Unidos, en Israel, crearon también una narrativa para la invasión en Irak en 2021, 2021-23, la segunda invasión de Irak, después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2021, se creó una narrativa de que el gobierno de Saddam Hussein, el
régimen iraquí contaba con armas de destrucción masiva que más adelante se comprobó a través de investigaciones periodísticas. Recuerdo una muy buena investigación periodística sustentada con evidencias, con testigos, de que fue falsa esa información para tomarlo como pretexto para la invasión de Irak. Y también fuentes de la CIA colaboraron en esa investigación, también argumentando que eran falsas esas pruebas que sirvieron como pretexto para la invasión. Ahora, pues este peloteo, este jaloneo, pues lo vimos con este periódico, con The New York Times, muy influyente, repetimos, pero también muy cuestionable en la cuestión de cómo desarrolla pues estos trabajos, sí, muy cuestionable por cómo se ve que preparan estas dosis de fentanilo, ¿no? Ya se sabía, también con esto cierro, ya se sabía de que en México se producía fentanilo. Andrés Manuel López Obrador lo negó durante más de un año, que en México no se producía fentanilo. El 24 de marzo, que se publica o que se transmite una entrevista que da con una reportera de 60 minutos, reconoce, por primera vez reconoce, fue en marzo del año pasado, por primera vez reconoce que en México se producía el fentanilo. Antes decía que nada más llegaban los insumos de China, de Tailandia, del Lejano Oriente. A pesar de que los Guacamaya Leaks comprobaban que la Sedena, que la Marina, que la Guardia Nacional desmantelaba laboratorios de fentanilo. Esto, aparte, ya se conocía, sí se produce. El presidente lo negó durante algún tiempo, el expresidente lo negó durante algún tiempo y al final lo tuvo que reconocer. Sí, sí se produce. Entonces, pues con esto cierro. Bien. Lo delicado es eso, que se aparece este reportaje en medio de una narrativa, de unas declaraciones del próximo presidente de Estados Unidos que amenaza declarar a grupos terroristas, a los cárteles del narcotráfico, y que amenaza con una invasión a nuestro territorio. Gracias. Gracias, Rivelino. Ricardo, ¿qué impresión te da ahora la defensa que hace desde el gobierno de México de demostrar que esto no es posible? Hay un tema ahí en el sentido de que no sería posible ser un narcolaboratorio tan doméstico porque se requieren cuestiones de seguridad fuerte porque pueden ser letales. ¿O cuál es tu interpretación al respecto de todo este tema? Mira, Marta Olivia, me parece que el argumento oficial no alcanza para desmentir todo lo que publica el periódico New York Times. Esa es, digamos, la práctica recurrente de todo gobierno de, pues, cuestionar un texto que pone en evidencia una realidad que, como dice Rivelino, ya la conocemos. O sea, en realidad no nos dice nada New York Times que no sepamos. Lo único, digamos, quizá el dato trascendente es que lograron convencer, seguramente comprando conciencias, porque además New York Times compra información, eso hay que decirlo, eso ha sido siempre. Lograron contactar a estas personas, a estos cocineros, que los llevaron al lugar donde procesan el fentanilo, y bueno, pues esa es la gran nota. Aquí está un narcolaboratorio que produce fentanilo. Lo demás es historia, lo demás es relato, ya lo conocemos. Mira, por eso el gobierno, el argumento me parece muy débil, porque en lugar de aceptar una realidad, quieren negarla, y la realidad termina imponiéndose. Mira, los datos están en la propia Sedena. En los últimos 6 años, en Culiacán se detectaron y se desmantelaron más o menos como el 85% de los laboratorios de fentanilo que operan en todo el país. Ahí
encontraron varios millones de dosis en distintos laboratorios. Las estadísticas son oficiales, las conoce la presidenta, y si no las conoce, pues bueno, que se las pida a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ellos llevaron a cabo esos operativos en los últimos 6 años en Sinaloa para ir desmantelando a estos centros de producción. Ahora, si a esto le añadimos que el gobierno de México respondió a las peticiones de Estados Unidos de militarizar fronteras, de militarizar puertos, aeropuertos, para frenar el tráfico de fentanilo, y lo hizo, pues quiere decir que hay una realidad ahí que está clara y prístina a los ojos de todo el mundo. En México, en México se procesa fentanilo, y los precursores evidentemente entran por todas las redes, puertos, aeropuertos. Hay una ruta portuaria muy, muy clara ya, que es pública también, Veracruz, el caso de Topolobampo, el caso del puerto de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas. Es decir, hay una red portuaria ya muy focalizada, que está controlada por el crimen organizado, a pesar de estar militarizada, por donde entran los precursores. Y estos precursores se trasladan por carretera, etcétera, pues en muchos casos hasta con protección oficial, para hacer llegar los insumos a estos puntos donde se procesa. Tampoco se requiere, porque esto también es parte de lo que ya se ha explicado, tampoco se requieren laboratorios sofisticados para poder elaborar fentanilo. Son laboratorios muy rudimentarios, que precisamente esto hace que la droga sea muy barata, porque se pueden incluso instalar hasta en departamentos, ¿no? Ahí se procesa y ahí operan los llamados cocineros, que elaboran estas sustancias y que son muy prestigiados en el mundo, y los grupos conocidos, Sinaloa y Cártel de Jalisco, pues han exportado esta mano de obra a todo el mundo. Entonces, cuando se niega esta realidad, pues el gobierno queda muy mal parado, porque tarde que temprano esta realidad se impone. Y más allá de si es tendencioso o no por la política que quiere implementar Trump, de declarar a los grupos criminales como narcoterroristas, que no lo dudo, que pueda hacer el New York Times, estar detonando temas en México como para crear el ambiente propicio para llevar a cabo esta invasión a México, pues también hay una realidad, es decir, ¿por qué está Culiacán como está en plena guerra? Ahí están las Fuerzas Armadas, ahí está Omar García Harfuch, ellos conocen bien todo este mapa de operaciones del crimen organizado con el fentanilo, de tal suerte que el hecho de que lo haya publicado New York Times y se armó un escándalo y ponen en evidencia a México, pues bueno, el recurso más socorrido que tiene el gobierno, pues es desmentir la publicación, aunque no del todo. Plantea la presidenta, no es del todo cierto, pero tampoco dice qué es lo que reconoce del reportaje del New York Times. Entonces, me parece que aquí pues entra en un jaloneo, en una guerra de puntos de vista, y bueno, el periódico se sostiene porque al periódico lo avala una investigación periodística. El gobierno, obviamente, si tiene la información, pues debería reconocer, en efecto, estamos trabajando en esta situación, combatiendo la producción de fentanilo, pero bueno, no lo hace. Pero lo que sí es cierto es que toda la información sobre los laboratorios destruidos, sobre cómo llega la droga, por lo menos la información que la Sedena tiene en su poder por los operativos que ha llevado a cabo, pues eso es lo que New York Times plantea en su reportaje. Es decir, no dice nada que no sepamos. Lo que pasa que el único elemento explosivo, escandaloso, es que lo publicó New York Times. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe, en este sentido, ¿hay coincidencias con el tema? ¿Hay coincidencias de este reportaje en el New York Times precisamente con esta,
tema o amenaza de Donald Trump de declarar como terroristas a los cárteles del narcotráfico, sigue la estrategia de siempre el New York Times en este sentido. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, claro, Marta Olivia. Mira, esto no es algo que solamente tenga que ver con la declaración de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, que bueno, esto yo creo que sí va a suceder ya y ha sido un proceso, ¿no? Un proceso para que la opinión pública estadounidense realmente avale y considere que el problema viene de México y que hay que hacer algo y que pues ellos avalan la política exterior estadounidense de la misma forma, ¿no? Y también tenemos que entender que esto no solamente es de Donald Trump o de administraciones republicanas o demócratas. Creo que esta narrativa, ¿no? Si recordamos lo que sucedió en Guadalajara, Jalisco, ¿no? Con el cardenal Posadas Ocampo, que es cuando se empieza a plantear desde los medios internacionales, ¿no? Obviamente, esta idea de que los carteles son los que van en contra primero de la iglesia y ahora de la sociedad estadounidense, porque ellos son adictos ahora al fentanilo, la marca, no es una marca, pero antes era la crisis de los opiáceos y opioides, obviamente primero otras drogas, ¿no? Y todo va, se facilita la narrativa y ahora es la crisis del fentanilo. Cuando uno va a los lugares donde se consume la droga, estos lugares libres de consumo de droga en los Estados Unidos, como Kensington, como Skid Row, como Camden y muchas otras partes de los Estados Unidos, la gente puede probar la droga que sea. Y ellos, mientras más barata, muchos de ellos, los más destruidos, pues ya no pueden ni trabajar, a veces ni pedir dinero, pues lo más barato, ¿no? Y ahora todo es fentanilo. Y la construcción desde las agencias de seguridad estadounidenses, los políticos estadounidenses, obviamente Donald Trump, y primero las agencias, la DEA, todos los reportes, ¿no? La crisis del fentanilo, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, ya está aquí el Mayo Zambada, ya pudimos hacer que el cártel de Sinaloa estuviera en el ojo público, ¿no? Mayo Zambada, Chapito, y empieza a una violencia que no se puede parar y que es muy aparatosa, que parece estar perpetrada por grupos criminales paramilitares en un lugar donde pues no le conviene a nadie que se estén matando, ¿no? Pero bueno, y todo esto vinculado a una narrativa de las agencias noticiosas de los Estados Unidos, principales medios de comunicación. Si nosotros analizamos muy a conciencia la cobertura del New York Times, del Washington Post, del Wall Street Journal, pero principalmente los primeros dos, con relación al tema del narcotráfico, la verdad a mí me daría, yo no me sentiría muy orgullosa de ser reportera para estos medios, porque la forma en la cual lo presentan, con muy poca ética periodística, en el sentido de que hay mucha propaganda, y la propaganda no tiene que ver con ser nada más propagandista del gobierno, sino realmente enfocarse solamente en un lado de alguna situación, ¿no? Todo es narcotráfico, todo son las agendas del gobierno estadounidense, y claro, detrás del gobierno están los grandes intereses económicos, el complejo militar, industrial, las grandes compañías farmacéuticas. Nadie toca las farmacéuticas, nadie toca al espacio de los Estados Unidos, nadie investiga cómo se distribuye la droga y llega a todas estas personas, ¿no? Que se drogan con lo que sea. No sé, yo quiero fentanilo, no, yo quiero el brown dope, yo quiero esto, yo quiero una pastillita, y vienen los dealers y les dicen pruebas gratis, ¿no? Y les dan lo que sea. O sea, y todo eso se produce en México. Realmente estas drogas sintéticas, que es las que están matando a la gente en estos lugares, todos se producen en esos laboratorios. A veces me da como, es que van ellos a hacer su gran investigación y ven un laboratorio que realmente a mí sí me parece de risa ver un laboratorio de ese tipo con cacerolas, como si fuéramos, como se imaginan las élites estadounidenses a los mexicanitos, ¿no? Produciendo en un laboratorio. También esto está alimentado por la narrativa de Netflix, Breaking Bad, ¿no? O sea, cómo estos laboratorios, que también se podrían producir en Estados Unidos, y que realmente los costos bajarían muchísimo si se produjeran en Estados Unidos, y se pueden producir en todos lados, ¿no? No se necesita hacer en Culiacán, ¿no? Un laboratorio de fentanilo en Culiacán, como nos imaginamos desde el imperio, ¿no? A los mexicanitos, pues con una cocinita ahí, unas cacerolas, ¿no? Sí me parece muy, muy delicado
que se haga este tipo de, que se realicen este tipo de reportajes de tan poca calidad, vinculando el problema de la inseguridad, de la violencia en México meramente al narcotráfico, meramente a las agendas de los Estados Unidos y obviamente del complejo militar fronterizo industrial, porque ustedes van a tener que hacerlo, porque no, si ustedes no quieren invasión, ustedes van a tener que desplegar a toda la Guardia Nacional y a todas las Fuerzas Armadas que ya están ahí a través del liderazgo de García Harfuch, porque si no los vamos a invadir. Pero ¿quién les va a vender la droga? ¿Quién los va a supervisar? Ya tenemos al supervisor en jefe, que es el nuevo embajador, el señor Ron Johnson, que sabe hacer eso, que ya lo hizo en El Salvador, ahora lo va a hacer en México, ¿no? Y les vamos a vender las armas y otra vez seguimos con la guerra que nunca va a poder ser ganada, ¿no? Pero es los medios de comunicación que presentan y siguen presentando al enemigo el fentanilo como un arma de destrucción masiva, como lo han dicho varios miembros del Partido Republicano, con este lenguaje de guerra, con este lenguaje del terrorismo, organizaciones terroristas. ¿Con qué se combate el terrorismo? Con militares. O sea, todo eso hay que pensarlo mejor en realmente lo que está sucediendo y en todo lo que estamos viendo y cómo se configura la narrativa a partir de las agencias y de los medios de comunicación. A mí me parece una pésima cobertura de las agencias de comunicación internacionales aquí en México. Realmente, qué nivel tan tan pequeño, ¿no? ¿Qué tal nivel bajo de periodismo, ¿no? Y una ética periodística que a mí me deja mucho que desear, porque también he tratado de entender estos mismos fenómenos y creo que la violencia en México va mucho más allá del fentanilo y de un laboratorio y de un capo y de Culiacán. Gracias, Guadalupe Correa. Y bueno, justamente hablábamos de eso al inicio, ¿no? De cómo construir esa narrativa en contra de México, independientemente, como dice Ricardo, pues hay datos oficiales que hablan de este desmantelamiento de narcolaboratorios y demás. Gracias. Pasamos a otro tema, si les parece. Rivelino Rueda, se fue finalmente. Sí, Guadalupe. Nada más, algo muy rápido que se me olvidó decir, perdón, el tema del fentanilo, ¿no? Claro que las metanfetaminas para consumo doméstico, que hay laboratorios en México, o también quizás laboratorios de fentanilo, por supuesto que los hay, pero van o sea, la pregunta es, ¿van en masa hacia la destrucción a partir ¿cómo se llama?, de los precursores chinos? O sea, porque también se producen los precursores en los Estados Unidos. O sea, hay que entender, y vienen también de Canadá, lo reportó reportó Reuters. O sea, es que no sea cierto. Obviamente, Ricardo tiene razón, es cierto. Lo reporta el New York Times, hay una agenda política también y geopolítica también en este mismo sentido. Pero yo no estoy diciendo que no haya laboratorios ni de fentanilo, pero a mí me parece que es como hasta un montaje, ¿no? Por eso digo que es muy mala la calidad del reportaje del New York Times. Sí, como que esa parte, perdón, se presta algo así como lo que decía Rivelino. Bueno, yo lo diría de esta manera, como que están preparando el caminito para construyendo toda la narrativa. Sí. Así es. Y bueno, dentro de los memes ahí decían, aquí preparando un atolito de masa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la Coca-Cola ahí, o sea, entre lo que estaba batiendo y tomando su Coca-Cola, perdón por el gol. Pero bueno, justamente hablábamos de eso, que los grandes ganadores en estos días de asueto, pues fueron los memes, indudablemente esa parte. Y bueno, en otro tema cambiando, pero hablando del mismo tema de seguridad, finalmente se va este fiscal de justicia de Guanajuato, se va y deja pues una estela, como dice hoy en la jornada, se retira de sus funciones después de 15 años, un hombre que carga con la friolera de más de 25,000 asesinatos. Es decir, este señor, el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa. Rivelino Rueda, ¿cuál es ¿se va él, se acaba todo, se limpia o qué sigue? Gracias, Marta. Nada más para continuar de los memes, hay uno muy bueno que estuvo tentado a subirlo, pero para no ya provocar polarización y todo esto, una señora preparando quesadillas y alguien le pregunta, señora, ¿ya están mis quesadillas? Dice, espérese, joven, si no son si no es fentanilo del New York Times. Bueno, sí, muy bueno, la verdad, muy, muy bueno. Pero bueno, pues sí,
no nos amanecimos, más bien inició el año con esta sorpresa, ¿no? La renuncia de este fiscal casi vitalicio en Guanajuato, pues Guanajuato, un gobierno también gobernado durante varias décadas desde el 95 por el Partido Acción Nacional, y bueno, este fiscal estuvo prácticamente 2 sexenios y medio al frente de la fiscalía, y pues la cuestión de seguridad, pues cómo demuestran los gobiernos que se está atendiendo el tema, que se está combatiendo, que hay buenos resultados, pues con números, ¿no? Y ahí están los números que deja este fiscal. Pues Guanajuato, todo el sexenio anterior, parte del sexenio, la última parte del sexenio de Peña Nieto, pues fue despuntando, ¿no? Fue despuntando hasta colocarse, pues, en el primer lugar, no bajó del primer lugar en número de homicidios, el número de violencia, las masacres, constantemente, semana tras semana, veíamos una masacre prácticamente una a la semana. También pues influyó mucho, no que haya influido, pero sí el expresidente Andrés Manuel López Obrador ejerció una presión incluso directamente contra Diego Sinue, y esto se dio a raíz de esta masacre que se dio terrible en diciembre del 2023 de 11 jóvenes que estaban festejando una posada y en Salvatierra, y un grupo de la delincuencia organizada, y se dio ahí una masacre, se dio mucha presión, y el fiscal inamovible. Pues digo, no tengo la certeza de decir que este fiscal pues tiene vínculos o era sostenido por intereses más allá de los gobiernos, que si tenía relación con grupos de la delincuencia organizada, pero pues ahí está, se aceptaron ahí, y fue el terreno de disputa pues, del cártel más poderoso que hay en el país, el cártel Jalisco Nueva Generación, y por otro lado, de este cártel ya muy menguado, pero también con una capacidad letal muy notoria, el cártel Santa Rosa de Lima, y pues fue su campo de batalla que se llevó a civiles al extremo, ¿no? Yo también no quiero desligar esta renuncia, que quizá pues, fue una renuncia ya obligada, ¿no? Está prácticamente también iniciando el gobierno de Guanajuato, el nuevo gobierno de Guanajuato, y pues también el Partido de Acción Nacional, después de los últimos resultados electorales que ha tenido, incluso perdiendo uno de los estados, o el estado más seguro en cuestión de seguridad, Yucatán, incluso lo perdió con un expanista como candidato de Morena, Guacho, llega a la gubernatura, pero pierde ese estado. Pero el principal bastión del panismo, está el caso de Celaya, donde fue asesinada también por esta cuestión del tope de violencia que se da en la entidad, y se tuvo que cambiar de candidato. Llegó un candidato, prácticamente hizo campaña en redes sociales, y rodeado, cuando tenía que salir, rodeado de un aparato de seguridad impresionante, y ganó la elección en Celaya. Entonces también es un reflejo de que el panismo, pues dice, nuestro principal bastión puede estar en peligro en las próximas elecciones si no hacemos algo con esto. Es una señal pues muy notoria, pues, el descontento pues, que vimos en Celaya, que puede detonar quizá en León, quizá en Irapuato, en otros municipios donde los niveles de violencia pues son escandalosos, ¿no? Entonces también lo veo por ahí, el lado político puede haber influido, pero renuncia, qué bien, porque los resultados ahí están, pésimos.
Guanajuato es el estado con la mayor violencia que hay en el país, pero también hay que ver qué lo orilló a eso y hay que ver si estuvo relacionado o está relacionado ya ex fiscal con grupos de la delincuencia organizada que generaron, que permitieron esta violencia que se vive en este estado, ¿no? Sí, gracias, Rivelino. Ricardo Ravelo, se va a Samarripa, ¿llega la seguridad en automático? No, bueno, puede ser un factor que contribuya a ello, pero bueno, finalmente el territorio quedó muy descompuesto precisamente por la inacción de Samarripa. Es decir, él fue parte de un problema gravísimo, muy, muy largo, de esta guerra entre el cártel de Jalisco y el de Santa Rosa de Lima, que bueno, finalmente hay que decir, el expresidente López Obrador en muchas mañaneras lo señaló directamente al fiscal de ser parte del problema de violencia que vivía y vive Guanajuato. Es decir, y él solicitó en un sinnúmero de ocasiones que renunciara. Lo hizo oficial ahora, aunque la renuncia está fechada en septiembre de este año y se hizo efectiva apenas el día de ayer, el día 1 de enero, con unos saldos verdaderamente oscuros, negros, negativos. Ya en la última etapa se estaban registrando sobre 2.500, 3.000 crímenes anuales, desapariciones, etcétera. Bueno, esta es la estadística oficial porque pues, hay una estadística negra que pues, plantea cifras mayores, más escandalosas. Pero sin duda, bueno, la situación de Guanajuato, esta crisis de seguridad, sin duda fue también en parte propiciada por las inacciones, la inacción del fiscal Samarripa, que, como dice Rivelino, y coincido, falta ver, investigar, porque pues, no es cosa menor lo que ocurre en Guanajuato. Hay que investigar si este personaje realmente contribuyó y hasta qué nivel en todos estos negocios ilegales de la delincuencia organizada, secuestros, robo de combustible, cobro de piso, crímenes, porque hubo muchísimos asesinatos masivos, masacres que se perpetraron aparentemente sin razón, en fiestas, en eventos, en bares. Entonces, pues, y obviamente la fiscalía, pues hasta donde yo entiendo, dejó muchas carpetas, cientos y cientos de carpetas a medias, algunos casos emblemáticos, se habla de que pues, son expedientes que tienen 4 o 5 hojas, ¿no? Que ya se quedaron ahí archivadas y que ya no se van a seguir investigando porque pues, precisamente lo que hizo de Guanajuato un estado de guerra, un estado de muerte, fue precisamente la impunidad que prohijó el poder. Y uno de esos personajes importantes en este nivel de impunidad pues fue el señor Samarripa, que por cierto le faltaban 4 años para concluir su gestión. Él fue nombrado procurador en 2009 por el entonces gobernador Oliva del PAN, y así se fue, pues lo fueron ratificando hasta que finalmente le dieron un nombramiento para concluir su gestión como fiscal hasta el 2028. O sea, le faltaban todavía unos años. Se va, no sé si la seguridad va a regresar, pero yo creo que se tendrá que recomponer la situación, porque en buena medida la descomposición de Guanajuato es el reflejo de la descomposición del poder estatal. Gracias, Ricardo. Se va a Samarripa, Guadalupe, pero se va con datos terribles. 2024 cierra Guanajuato con 57 masacres y él se va con una jugosísima pensión por esos 4 años que hablaba
de los que hablaba Ricardo, pero también con su mujer en un cargo durante 7 años y otros familiares por ahí. ¿Qué agregar al respecto? No, esto ha sobrepasado cualquier, cualquier ya, el cinismo más vil, ¿no? Sabemos, me acuerdo que fue, creo que en junio, si no mal recuerdo, que ya anticipando, y me imagino su renuncia, pues modificó el reglamento de la Fiscalía General del Estado y no lo consultó con el Congreso local, por cierto, y se subió su pensión al 33%. Y no nada más eso, también que estuvo asegurando su monto de jubilación mayor, también creo que más prestaciones, seguros médicos, gastos funerarios, seguridad de personal, que iba a tener escoltas y hasta la aportación de un arma. ¿Qué tal? El señor, el fiscal todopoderoso, por casi 16 años, los peores niveles, la descomposición más vil de las estructuras, ¿no? De crimen organizado, masacres, dejó, creo que empieza con 9 asesinatos por 100,000 habitantes, hasta 59, algo así, por 100,000 habitantes, lo estaba leyendo el día de hoy, y pues nada, ¿no? No nada más eso. O sea, ¿qué sabe? ¿A quién ha protegido? ¿Por qué se ha mantenido? Con unos resultados tan pésimos, ¿no? Y esto también nos sigue poniendo en la mesa una pregunta muy importante. ¿Se acuerdan cuando estábamos criticando al fiscal carnal, ¿no? Y esta autonomía de las fiscalías, ¿no? Y esto también me hace pensar en la Fiscalía General de la República, ¿no? Cuando tenemos fiscales a nivel federal, a nivel estatal, que no están haciendo su trabajo y que hasta podrían estar protegiendo, ¿no? A diferentes actores. Recuerdo también el caso de Lozoya Austin, el caso del fiscal general de la República, Gertz Manero, pues pueden quedarse ahí cuando quieran, ¿no? Y no importan los resultados. O sea, yo creo que sí hay que investigar qué pasó con Samarripa, ¿no? Y esta forma que tiene de, ok, ya me voy a ir, pues ahora me subo la pensión de una tercera parte más y me aseguro a mi esposa, a mis familiares, a mí mismo. Hay que hacer una investigación. Esto es tremendo, ¿no? Y hay también esto nos demuestra cómo, pues, de todas las fuerzas políticas, ¿no? Empezando con el gobierno, el partido del gobierno ahora y todas las personas que se han vinculado de otras fuerzas políticas, ¿no? Un estado panista, un estado muy violento, no tienen cara los panistas tampoco, ¿no? Estar criticando la violencia tan atroz que existe en México. Yo creo que sí debe haber una investigación ahora que sale Carlos Samarripa de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Gracias, Guadalupe Correa. Y bueno, ya nos queda un postrecito, un minutito para cada uno para despedirse. Adelante, Rivelino. Está silenciado tu micrófono. Pues nada, muchas gracias. Pues esperemos que en este rubro de seguridad las cosas pues caminen, que ya se cumplen desde 2006 inició esta mal llamada guerra contra el narco que pues, nos ha traído esta espiral de violencia lamentable que ha vivido el país. Hay que, con esta nueva, que vamos también a tocar este tema, esta nueva supersecretaría al frente de García Harfuch, que es una persona especializada, sobre todo en inteligencia, que lo demostró en algunos aspectos cuando fue secretario de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México, pero tiene ahí sus bemoles, ¿no? Yo Harfuch lo veo con mucha reserva, sobre todo por esta cercanía con Genaro García Luna, ¿no? Ahí esto es indudable, no hay que ocultarlo y no hay que esconderlo, ¿no? Y pues también esperar que se viene con la toma de protesta de Donald Trump. Eso va a marcar la agenda de seguridad nacional, la agenda de seguridad interna, indudablemente. Gracias, Rivelino Rueda, gracias. Ricardo Ravelo. Sí, yo considero que esa agenda de la que dice Rivelino ya se está planteando, hay elementos, ya se ha dado respuesta a nivel de la Presidencia de la República a varios de los temas que Donald Trump asegura que o de la agenda que se va a implementar a partir de que tome posesión. Ya ha habido reacciones, hablan de que, bueno, pues es un
Es una amenaza muy al estilo de Trump que invita a negociar, aunque Trump ha planteado que pues, va a aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas si no se aplican en materia de migración y en materia de seguridad. Y creo que el punto clave bueno, hay muchos puntos claves, pero uno que puede ser muy, muy rijoso, detonador de diferencias, y quizás hasta de posibles confrontaciones, es esta exigencia de declarar a los grupos criminales mexicanos como terroristas. Ya conocemos la posición del gobierno mexicano, pero pues quien dicta las reglas del juego, en este caso, y lo sabemos históricamente, no es México, es Estados Unidos con o sin razón, de tal suerte que, bueno, pues se pone bastante interesante el escenario. Vamos a ver qué pasa a partir del 20 de enero. Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, tu postrecito. Sí, bueno, yo quería hablar de la prisión preventiva oficiosa, ya no vamos a tener tiempo, pero es muy importante, voy a escribir una columnita sobre eso. Sí, hay dos partes, ¿no? En el debate, pues ya finalmente ya se decidió, ya se mandó a Diario Oficial de la Federación, la ONU realmente lo criticó mucho, la presunción de inocencia es el punto, ¿no? De quienes no estaban apoyando esto. En México, desafortunadamente, quien tiene dinero, quien tiene recursos, puede salir y puede hacer todo para no caer en la prisión, pero también sabemos que hay pues una concentración de poder, que se pueden fabricar culpables, que se han fabricado culpables hoy de un lado, mañana del otro, del espectro político, pero lo más importante y lo que más me preocupa, porque también tiene una lógica también ya mucho más a un nivel que pasa nuestras fronteras, ¿no? Recuerdo, no sé por qué siempre recuerdo a El Salvador, mucha gente hace, queremos un Bukele, queremos que la situación en México se haga, se estabilice, claro, todos queremos eso, pero también recuerdo las prisiones tan importantes, ¿no? Lo que sucedió con Felipe Calderón Hinojosa, se crean prisiones, se hacen negocios, quién va a llevar las prisiones, y bueno, con esto la prisión preventiva oficiosa y con el Batman García Harfuch, que va con todo, con la Guardia Nacional y todo, para hacer frente al problema tan importante que hay en México en realidad, pues también pues preocupa, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se va a meter a la cárcel y dónde van a estar las personas a las que se va a enviar a prisión de todas las detenciones que están sucediendo, ¿no? Creo que todo va junto con pegado. Todavía no entiendo muy bien qué es lo que va a suceder. Hay aristas, hay dos lados de una misma decisión, pero me preocupa. Me preocupa todo este concepto, ¿no? Esta guerra que nunca va a poder ser ganada, que tenemos que atacar el problema, porque el problema es enorme, sí, pero también cómo y con quién, y en las cuestiones de corrupción, de nepotismo, que sobreviven, ¿no? al cambio de sistema de gobierno, digamos, o de nuevo partido hegemónico que tenemos ahora, que se llama Morena. Gracias, Guadalupe. Sí, se nos quedaron por ahí temas relevantes que yo creo que tenemos que volverlos a poner en la mesa porque son temas de largo alcance. Gracias por acompañarnos en esta primera mesa de seguridad de este 2025. Gracias, Rivelino. Gracias, Ricardo. Gracias, Guadalupe. Buen fin de semana, buenas tardes. Buen fin de semana, hasta luego a todos. Adiós. Un abrazo. Gracias. Feliz año. Chao. Igualmente.